Ok, ahora sí. Compañero Kylie, buenas noches. ¿Serías tan amable de confirmarme que se escuche el audio de manera adecuada? Ok, excelente, gracias. Y por acá, por YouTube, si alguien pudiera decirme si se escucha de manera adecuada, se los voy a agradecer bastante. Ok, bueno, pues esta es la quinta sesión del módulo 4. Les doy la bienvenida a esta tercera semana y esta tercera unidad que lleva por título Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Y como es costumbre, ya desde el título nosotros podemos intuir de qué va a tratar el grueso de nuestros temas en esta tercera unidad. Pero antes de comenzar con los contenidos de la tercera unidad, quiero pedirles que a la brevedad posible ustedes vayan a la plataforma y entre los recursos de la tercera semana busquen las encuestas de esta tercera unidad, ¿vale? Porque es importante que estas estén respondidas antes de que concluya la tercera semana, es decir, antes de la medianoche del domingo 11 de agosto, para que ustedes puedan continuar de manera normal con el resto del módulo, con la cuarta semana y o también la semana de integración, ¿vale? Porque si estas encuestas no son respondidas, pues se corre el riesgo de que se queden estancados en la tercera sesión y luego ya no se puede continuar con el resto del módulo, lo cual puede impactar de manera muy negativa en su puntaje, en su calificación, porque las actividades de la tercera semana valen el doble de lo que valen las actividades en el resto de las semanas del módulo. Es decir, el proyecto integrador vale el doble de una actividad integradora y el foro de integración vale el doble del puntaje que vale el foro de esta semana. Entonces, por ese motivo, les voy a pedir que a la de ya se vayan, por favor, a contestar el cuestionario. Estoy señalando uno que no es. Aquí está. A contestar los cuestionarios, el de el asesor virtual y el del módulo, para que puedan continuar de manera normal con sus actividades y no vayan a perder la oportunidad de contestar las actividades de la semana 4, ¿vale? Sería muy lamentable para aquellos que pues llevan un buen puntaje, han realizado todas sus actividades integradoras, de pronto verse detenidos por haber omitido este punto que resulta bastante importante, ¿vale? De cualquier forma, el día viernes les estaré recordando eh, el que contesten este cuestionario y también en la sexta sesión les voy a recordar nuevamente que no olviden realizar esta actividad. Ahora no sé dónde se encuentren ustedes, cómo está el clima, pero aquí en Cuernavaca empezó a llover unos minutos antes de iniciar la transmisión, razón por la cual si se pierde la conexión, les voy a pedir por favor que se conecten de manera inmediata y continuemos de manera normal con la sesión, ¿vale? Y bueno, hablemos un poquito de nuestra actividad integradora número 5. No sé si ustedes recuerdan que durante la transmisión de la primera sesión, yo les mencioné que los recursos de la primera semana debían quedar bien asimilados porque se iban a retomar posteriormente
conforme se va desarrollando el módulo y los temas relacionados con el análisis literario, el fondo, la forma, los géneros literarios, se iba a estar trabajando en el resto de las actividades integradoras y bueno, en esta semana no es la excepción. Si ustedes ya estuvieron explorando la descripción de la actividad integradora número 5, van a darse cuenta que la parte central de esta actividad nos pide que hagamos una adaptación de un texto que fue originalmente escrito como un texto dramático, que lo parafraseemos, que lo recontextualicemos a nuestra cotidianidad, ¿vale? Entonces, para poder llevar a cabo este reto o este requerimiento de esta actividad, pues entonces, pues sí nos va a pedir que nosotros comprendamos de manera cabal las características tanto del género narrativo como del género dramático y eh, cómo estas características se deben ajustar para poder realizar la adaptación, ¿vale? No, si nosotros seguimos de manera consistente las indicaciones que se nos van dando para el desarrollo de esta actividad, no vamos a tener mayor problema porque los pasos de esta actividad son progresivos y al ser progresivos, pues nos van llevando de la mano para que nosotros logremos hacer nuestra adaptación, ¿vale? Entonces, la primera actividad de esta semana es literatura clásica y situaciones actuales, para la cual ustedes necesitan descargar y leer hasta la página 22 del texto Las nubes de Aristófanes. Si tienen dificultad para descargar este recurso, ya se encuentra disponible en la caja de herramientas. En caso de que no funcione el enlace, como ocurrió la semana pasada, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver que están pues muy claras las actividades. Se tiene que descargar el documento, que es un documento editable. A ver, vamos a ver dónde está. Literatura clásica, aquí está. Literatura clásica y situaciones actuales. No puedes usar ya ese audio que tienes para que no dupliques tu trabajo. El audio, a eso quería llegar en algún momento. El audio nos va a servir como una herramienta para lograr realizar la adaptación. Vamos a ver el documento. El documento es algo parecido a esto. Yo ya aquí tengo mi portada. No sería de mayo, sería de agosto. Aquí tengo mi portada y bueno, la primera parte nos va a ir guiando para el análisis que se tiene que hacer de las nubes de Aristófanes, identificando el argumento, los personajes, las características, tanto físicas como de personalidad de cada uno de los personajes, las situaciones lúdicas o divertidas que podemos encontrar en la historia y las similitudes que vamos a encontrar entre las situaciones que se viven en esta historia con las que se viven en la actualidad. Ya que identificamos estos elementos, nos vamos a una segunda parte y esta segunda parte es donde nosotros vamos a hacer la adaptación. Pero tenemos 4 incisos que nos van a ir guiando en este proceso y estos incisos nos van indicando que primero vamos a estructurar las ideas, qué ocurre al principio, qué ocurre después, qué ocurre al final. Ya que tenemos identificadas estas situaciones, ahora sí, compañera, grabamos nuestro audio y lo narramos o lo contamos como si se le estuviéramos contando a una tercera persona.
como si le estuviéramos diciendo, hey, compañero, compañera, padre, madre, amigo, esposo, esposa, hijo, no sé, le estás contando de qué va o de qué trata las nubes de Aristófanes, obviamente fundamentados en la trama central o en la idea central, que es la que se supone que vamos a recuperar en estas primeras 22 páginas. Ya que hemos identificado esta situación, ahora sí, vamos nosotros a grabarnos y al grabarnos vamos a contar, insisto, como si se lo narráramos a un tercero, pero compañera, este audio es para que nos sirva de herramienta a nosotros en el desarrollo de nuestra actividad, ¿vale? Eso es lo único que yo voy a cotejar que te haya sido de utilidad para el desarrollo de la adaptación por escrito. Si sí quedó muy diferente, claro que va a quedar diferente porque también tenemos la parte de la adaptación al, al contexto actual, al contexto, a tu propio contexto. Entonces, pues ya cambió en algo, ¿no? Las situaciones ya no van a ser tal cual se nos mencionan en el texto, sino que nosotros vamos a agregar elementos de nuestra cotidianidad para poder rescatar esta parte lúdica, graciosa y la parte reflexiva también que nosotros encontramos dentro de esta obra dramática. Recuerden que una de las funciones principales el teatro griego era la de moralizar a la población. Mediante comedias o tragedias se pretendía difundir un mensaje en el cual los asistentes, los espectadores pudieran verse reflejados, ¿no? Y en este sentido, nuestra obra no va a cambiar. Ahora, ya que grabaron el audio, por favor, no se extiendan demasiado. Yo considero que en un aproximado de 2 minutos, bueno, lo ideal serían 2 minutos, pero para poder rendir los 10 a 20, no, perdón, las 15 a 20 líneas que se nos pide es un aproximado entre 3 y 4 minutos. Entonces, no excedamos, me ha tocado narraciones de, hasta, bueno, grabaciones de hasta de 10 minutos. Yo considero que, repito, entre 2 a máximo 4 minutos puede quedar resumida nuestra historia, ¿vale? Y recuerden que este audio es una herramienta para lograr realizar la adaptación, que es lo que se nos va a evaluar en el inciso E, en el quinto inciso, ¿ok? Ahora, una recomendación. Cuando ustedes estén grabando su audio, procuren que lo graben en su grabadora, porque en ocasiones se realizan la grabación desde WhatsApp y lo que ocurre es que eh, si lo graban desde WhatsApp, cuando ustedes tratan de adjuntar o de subir el documento o el archivo, más bien, el archivo a la nube o a algún servicio de almacenamiento, lo que muchas veces por error e incluso a mí me ha pasado es que solamente compartes el icono que almacena dentro de tu teléfono la ubicación del audio. Porque recordemos que WhatsApp genera una propia carpeta para el almacenamiento de sus audios, pero no se almacena el audio tal cual en esta carpeta, sino que la carpeta lo redirige a donde tenemos guardados el resto de nuestros audios, desde música, otro tipo de grabaciones, etcétera, ¿no? Entonces, la indicación o la recomendación en esta situación es que ustedes, por favor, se enfoquen o utilicen la grabadora de audio, la grabadora de voz. Repito, ¿por qué? Porque aquí esta sí genera su propia carpeta y es la carpeta exactamente del archivo. Entonces, al momento de copiar y pegar o subirlos, no sé, a Mega, a, a OneDrive o a Google Drive,
Ahí entonces sí efectivamente estarán compartiendo el archivo como tal y sí al momento de revisarlo voy a poder escuchar una grabación. Porque, repito, ha pasado en otras ocasiones que al guardarlo desde WhatsApp, lo único que comparten es un icono, así un icono, pero el icono te lleva a la ubicación donde se encuentra la grabación dentro de tu teléfono. Entonces, como no está tu teléfono conectado a la nube directamente, no se reproduce el audio. Entonces, por favor, asegúrense de que lo están compartiendo de la manera correcta en caso de que lo hayan grabado desde el WhatsApp. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, le puedes mandar a alguien más el enlace para ver si puede reproducir el audio y de esta forma que te confirme que efectivamente el enlace es funcional, ¿ok? Ahora, eh, la parte que repito es la, creo yo, ¿no? A título personal, la más compleja es la que nos lleva a identificar las características, pero sobre todo las diferencias que encontramos entre el género narrativo y el género dramático. Desde hace 2500 años que se realizó esta clasificación, la cual es atribuida a Aristóteles, no se ha cambiado de verdad nada en la clasificación de los textos. Tenemos por un lado el género épico o narrativo, en donde encontramos géneros mayores como el cuento, la novela, y géneros menores como la fábula, la leyenda, la epopeya, etcétera. Y tenemos por otro lado el lírico o poético, el cual recibe el nombre porque era difundido este género por algo similar a lo que fueron los trovadores de la Edad Media y se hacía acompañar de un instrumento musical llamado la lira. Y en un principio se pretendía que estos tres géneros tuvieran, uh, se ajustaran a una serie de características que ahora son propias del género lírico, como el ritmo, la rima, la métrica, la composición en estrofas y versos. Al final, con la evolución de los géneros, estas características quedaron siendo propias del género lírico. Y el tercero de estos géneros es el género dramático, que fue pensado o fue ideado para ser representado ante una audiencia, ¿no? Por eso también se le llama género dramático o género teatral, ¿no? Y de ese entonces en la actualidad han sido realmente muy pocas cosas, salvo en los elementos técnicos, en lo que ha cambiado el género dramático. Entonces, nosotros al momento de ver nuestro documento de las nubes de Aristófanes, vamos a ver que se trata de un texto que ha sido escrito en género dramático y que mantiene la estructura del género dramático, que es estar dividido en actos, estos actos a su vez en escenas y estas escenas a su vez en cuadros o en monólogos, ¿vale? El texto está diseñado o ideado para darles o proporcionarles a los actores las herramientas específicas o las características específicas para que pueda ser representado ante un público. Esto quiere decir que al inicio de cada acto hay indicaciones que nos van a hablar sobre las características del escenario, nos van a hablar sobre la distribución de, la, de las entradas y salidas de los personajes y a su vez dentro de los mismos diálogos de los parlamentos de cada uno de los actores vamos a encontrar que también se encuentran pequeñas indicaciones llamadas acotaciones, las cuales les van a indicar a cada uno de los actores la manera en la que deben de desarrollar su personaje. Entonces es en este género, con estas características, en la que nosotros vamos a encontrar que fue escrita la obra Las nubes de Aristófanes, ¿vale?
¿Qué tenemos que hacer? Bueno, se nos pide que solo lleguemos a la página 22, donde hay ahí el desarrollo de un acontecimiento que es el que nosotros vamos a analizar y vamos a recontextualizar en nuestra cotidianidad para el desarrollo de esta actividad, ¿no? Pero eh, aquí la parte que a muchos se les llega a complicar es la estructura o la estructuración de la narración en párrafos y dentro de estos párrafos incluir en caso de que sea necesario y que no se pueda agotar con el uso de la descripción, incluir los diálogos. ¿Por qué? Bueno, dentro del género dramático, nosotros tenemos bastante explícito quién es el que va tomando la alternancia al momento de ir dándole seguimiento a la lectura. ¿Por qué? Porque el actor debe de saber en qué momento debe de intervenir. Pero en el caso de los textos en género narrativo, sea cuento, sea novela o cualquiera de los géneros menores, el lector más bien debe de intuir el momento o el turno en el que va a intervenir cada uno de los personajes. Y para esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo expresa el narrador? Bueno, hay dos formas. Uno es el discurso indirecto, y en el discurso indirecto, la voz narrativa cuenta lo que está diciendo cada personaje, pero también hay discurso directo. Y el discurso directo hace uso de características, sobre todo relacionadas con los signos de puntuación, que nos van a permitir a los lectores identificar en qué momento está hablando un personaje y en qué momento va el otro. Y nosotros debemos de ir intuyendo en qué situaciones está interviniendo cada uno de los personajes. ¿Ok? Y esta creo yo que es la parte que más se llega a complicar a los que desarrollan esta actividad, ¿vale? Por eso aquí muestro un ejemplo en la cual mediante el uso del guión largo, que es el signo de puntuación que nos va a indicar que inicia el diálogo de un personaje, y el punto que nos va a indicar que ahí concluye el diálogo, entonces así vamos mostrando cómo van alternando. Pero ojo, no estoy poniendo que aquí está hablando Stripsiades o que aquí está hablando Sócrates o que aquí está hablando el esclavo o que aquí está haciendo una pausa o está haciendo un paréntesis el narrador o la voz narrativa. ¿No? Nosotros tenemos que ir alternando cómo va sucediéndose esta, esta conversación o estos diálogos que se van a ir presentando. Entonces, aquí llegamos al punto de otra de las características importantes del género narrativo, que es lo que llamamos la voz narrativa. La voz narrativa es una entidad que o es una uh, herramienta o una característica que van a tener los textos de género dramático, en la que va a ser esa especie de entidad omnisciente que nos va a estar contando todos los acontecimientos. Nos va a describir la situación, los lugares, las emociones, el ambiente, el lugar, o en que sería el escenario en el caso de género dramático, porque lo conoce toda la historia y por eso no le está contando. Pero esto no ocurre así dentro del género dramático. La voz narrativa puede ser de tres diferentes tipos, que es el tipo de narrador homodiegético, el autodiegético y el extradiegético. El homodiegético es aquel que está participando, siendo partícipe
de los acontecimientos que están sucediendo, que se ve involucrado sin ser el principal, el personaje, el protagónico. Cuando es el protagónico quien está narrando los acontecimientos, se dice que es un autor autodiegético. Y hay un tercer elemento que es el narrador omnisciente o extradiegético, que es alguien que está extrapolado de la historia y nos la está contando. En este caso, ustedes, compañeros y compañeras, van a ser este tipo de narrador. ¿Por qué? Porque ustedes ya se enteraron de la historia de los acontecimientos y se los están contando a alguien más. Figúrense en todo momento que se lo están contando a una tercera persona. Y es más, considerando que hoy es miércoles y que todavía hay tiempo suficiente, dense a la tarea de buscar a una persona, sea alguien de la familia, amigo, conocido, compañero de trabajo, a quien le puedan ustedes compartir el audio y contar la historia, ¿vale? Porque esto nos va a ayudar a darle coherencia y estructura a nuestra propia narración. Bien, aquí hacemos una pausa para preguntar a los compañeros que nos están siguiendo desde Zoom si hasta aquí, hasta este momento, hay alguna duda o si quieren contribuir con algo. Compañera Okairi, ¿tienes hasta este momento alguna duda o quieres contribuir? Ok, perfecto. Entonces, continuamos y en 10 minutitos hago otra pausa para preguntarles a quienes nos están siguiendo desde YouTube. Para poder guiarnos u orientarnos en el desarrollo de nuestras actividades que vamos a estar trabajando en esta semana, vamos a pensar o vamos a identificar cuáles son los aprendizajes esperados para esta tercera unidad. La primera, vamos a reflexionar sobre las experiencias estéticas. Y qué bueno que llegamos a este punto porque tengo que compartir un material en el foro de literatura actual y experiencias estéticas, ¿no? Punto número 1 para esta semana o meta o gol para esta semana es comprender qué es la experiencia estética. Todas aquellas emociones, sentimientos, que podemos nosotros desarrollar o estimular cuando tenemos el contacto con una obra de arte, ¿vale? Debemos de reconocer cuál es el contexto de los textos clásicos y cuál es la representación en el imaginario colectivo que la cultura occidental ha guardado o ha mantenido con respecto a la situación casi canónica, ¿no? De los textos de la época de la Grecia clásica. Es decir, la situación eh, de la civilización occidental se remonta 25 siglos hacia atrás y es precisamente en el periodo de la Grecia clásica y concretamente de los sofistas, que es donde se desarrolla esta obra de las nubes de Aristófanes, perdón, que nos dan los referentes, repito, casi canónicos de lo que van a ser la estructura ideológica y sapiencial de la cultura occidental, ¿no? Desde lo histórico, lo lingüístico, lo literario y evidentemente lo filosófico. Debemos de reconocer esta característica de la literatura que es como canal o como elemento de la lengua o canal lingüístico que permite
difundir una idea o permite transmitir una idea y cómo ésta puede preservarse o puede atravesar contextos y periodos históricos, lugares geográficos, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente también vamos a ver que dentro de la literatura los autores dan su propia visión a preguntas existenciales como el misterio de la vida, las causas últimas de la existencia, el ser, el pensamiento, la racionalidad, el alma, el amor, etcétera, etcétera, ¿no? También, no solo esto, sino también vamos a ver que incluso en una obra con elementos tan intelectuales y que hace una crítica tan mordaz de la sociedad de su contexto, vamos a encontrar que va a hacer manejo o va a utilizar herramientas lúdicas, es decir, bromas o humor, sarcasmo, este, ironía, ¿no? Ridiculizando personajes que no están representando personas como tal, sino que están representando arquetipos, personalidades, grupos socioeconómicos, grupos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que al hacerles una crítica o al señalar algunas características, algunos defectos, pues se está haciendo la crítica no del personaje como tal, sino de lo que representa este personaje. También deben ustedes recuperar aprendizajes del módulo 1, el módulo 1 que va sobre el uso de la tecnología en la comunicación, porque va a haber elementos de las actividades 5 y 6 que van a volver a aparecer en la cuarta semana. Entonces, piensen que si ustedes desarrollan de manera satisfactoria las actividades integradoras de la semana 3, pues ya estarán prácticamente teniendo o guardando avances para lo que ustedes van a hacer en la semana de integración, como el almacenar documentos en la nube, cómo verificar que los enlaces funcionen, que no requieran accesos o permisos especiales, como el manejo de elementos de diseño gráfico, el uso, por ejemplo, de Pixel, de Canva, que la semana pasada ustedes tuvieron o tuvimos todos los involucrados en la prepa en línea, una conferencia o un webinar sobre el uso de Canva en la prepa en línea Z, ¿vale? También es importante que esta semana ustedes identifiquen el papel y las contribuciones que están realizando las formas emergentes de la literatura. Y además de estas actividades integradoras, quiero recordarles que tienen un foro de aprendizaje con la pregunta detonadora relacionada a las experiencias estéticas y si es posible vivir una experiencia estética a través de estas nuevas expresiones emergentes de la literatura. Y también tenemos los cuestionarios formativos 5 y 6. Aquí es importante, por favor, que realicen los 3 intentos permitidos para contestar sus cuestionarios, por favor. En el cuestionario número 5 les van a poner fragmentos breves que van a analizar. Entonces, cuando estén contestando este quinto cuestionario, háganlo teniendo en mente que deben de destinar la mayor atención posible y un tiempo significativo para contestar este cuestionario. A estas alturas de la semana, espero que ya hayan hecho en ambos cuestionarios el primer intento, hayan tomado nota de lo que tuvieron duda para realizar un segundo y tercer intento. Y por último, comentarles que tienen una actividad socioemocional
con su respectivo, perdón, con su respectivo cuestionario, el cual también para esta altura de la semana, ustedes deberían ya haberla descargado y haber comprendido o asimilado la mayor parte para que el día de mañana, cuando les toque la sesión de, eh, de tutoría, ustedes ya lleguen con sus preguntas anotadas para que sea más fluida su sesión de tutoría. Y por aquí tenemos una invitación para indagar o identificar cómo se ha estado presentando el movimiento de los microrelatos o de las micro narraciones en la red social Twitter, ahora X, que vamos a ver que existen cuentas específicamente destinadas a la creación literaria y que utilizan este pequeño espacio de 280 caracteres para escribir microrelatos, ¿vale? Entonces pueden acceder para darse una idea de cómo eh, las formas emergentes de la literatura están más dinámicas y más vivas que nunca, obviamente. Y bueno, ya en este momento me despido de los que nos están siguiendo desde Zoom. Paso a las dudas que van a tener los o que tienen los compañeros que nos están viendo desde la transmisión de YouTube. Espero que hayan quedado perdón, resueltas las dudas si es que las hubo. Y nada más me queda invitarlos para la sesión del día viernes. Hasta la próxima. Hasta luego, buenas noches, compañero Kairi. Una excelente tercera semana. Ok, me estoy revisando aquí en el en vivo de YouTube y por lo visto, bueno, solo queda una persona conectada y no tiene alguna duda. Así que vamos a enfocarnos a a las dudas la duda que más resaltó en el formulario que les hice llegar por medio del mensajero. Así que esta giraba en torno o mencionaban el contexto este, de la obra de las nubes de Aristófanes, ¿vale? Así que, bueno, en vista de que no hay alguna otra duda, pues vamos a abordar el contexto. Porque también en un mensaje me preguntaban cómo se iba a realizar la adaptación al contexto actual de ustedes, ¿vale? Esto refiriéndonos nuevamente a la actividad integradora número 5. Y bueno, entonces, como no han mencionado ninguna duda por medio de YouTube y todavía nos quedan 17 minutos, pues vamos a hablar acerca de el contexto de la Grecia clásica, ¿vale? ¿Y por qué la Grecia clásica? Bueno, si ustedes ya leyeron la introducción de esta actividad, es en este contexto en donde surge la obra de las nubes de Aristófanes, ¿vale? Así que nosotros vamos a abordar un poco acerca de el origen de prácticamente lo que sería la civilización occidental. Tenemos que vamos a considerar algunos eventos históricos muy importantes. En Europa, los pueblos indoeuropeos están saliendo de la Edad de Bronce y han atravesado ya la revolución agrícola. ¿Qué quiere decir? Que como se desarrolla o sucede a nivel global la revolución agrícola, vamos a ver que
van a surgir varios asentamientos poblacionales que con el paso del tiempo van a formar las primeras civilizaciones, los primeros pueblos. Estos se van a organizar primero en clanes, luego en tribus y posteriormente van a surgir las primeras ciudades, ¿vale? Entonces vamos a ubicarnos en este periodo de la historia y vamos a ver que, bueno, históricamente o culturalmente se toman dos grandes civilizaciones como la cuna ya sea de la cultura oriental, con Sumeria en Mesopotamia y con Grecia en Europa. Una sentaría las bases para la cultura oriental y la otra para la cultura occidental, ¿vale? Pertenecen a dos familias lingüísticas muy diferentes. El sumerio, una lengua que se pierde en la historia, que va a guardar o que algunos elementos de esta lengua se van a recuperar en las lenguas semíticas. Y por otro lado, en Grecia tenemos la evolución del indoeuropeo en muchas ramificaciones, siendo una de las más importantes el griego antiguo. Para la época en la que se contextualiza la obra o nuestra obra, vamos a ver que en Grecia la pluralidad o las diversas ciudades-estado que existen y cuyo único común denominador es la lengua, van a desarrollarse como grandes ciudades, las cuales van a ser los centros neurálgicos de la población, estando en lo que se llamaba el ágora o la parte central de la ciudad, donde vivían los grupos dominantes, los dueños del poder político, y conforme se estratificaba la ciudad hacia los extremos, pues iban disminuyendo de rango social y rango económico la población, quedando entre los ciudadanos, quienes vivían dentro de la ciudad, y los campesinos, los que vivían este, en la provincia, que la provincia básicamente era las zonas rurales en torno a la ciudad. Y así surgieron varias ciudades-estado, las cuales para el siglo V antes de Cristo, que es justamente el periodo en el que va a vivir tanto Sócrates como Aristófanes, tenemos que van a desarrollarse una serie de guerras porque cada una de estas ciudades-estado tenía su propio gobernante, o sus propios gobiernos, sus propios ejércitos, y empezaban a disputarse las rutas comerciales y marítimas y tratar de imponer el poder militar de unas sobre las otras. Dos ciudades van a resaltar en todo esto. Una va a ser Esparta, con un gobierno monárquico militar, jerárquico, y por otro lado vamos a tener que en Atenas surge el sistema político eh, llamado la democracia, en la cual la asamblea, que aquí en esta diapositiva se menciona como eclesia, la asamblea
era el órgano constituyente del cual formaban parte todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tomaban decisiones comunes sobre leyes, impuestos y acciones militares. Am, Aparte de la Asamblea, tenemos el Senado o la Bulé, el cual es un consejo de ancianos formado por 500 miembros, entre los cuales se destacan principalmente ex jefes militares o ex jefes políticos que aconsejaban a la Asamblea. Y vamos a tener también que va a haber tribunales populares, esto para ayudar a la impartición de justicia, ¿vale? Y entonces todos los problemas, todas las circunstancias que atañían a la población o a la ciudad, pues eran manejadas o discutidas de manera colegiada, de manera popular. Bueno, vamos a ver que no tanto popular porque no todos eran ciudadanos en este sistema político. Y vamos a ver que de aquí, de este sistema de resolución de conflictos, vamos a ver un poco, muy poco de hecho, pero está presente dentro de la obra que vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la forma de abordar los problemas en, en Atenas era mediante la controversia. Y la controversia era manejar un tema de interés popular para su discusión y su resolución colectiva. Entonces, cuando alguien quería participar en la asamblea y cuyo tema quería que fuera objeto de atención por parte de los demás, pues esto se lograba precisamente por medio de la controversia. La controversia permitía eh, acaparar la atención de toda la asamblea y entonces poder discutir sobre ese tema en particular. Entonces vamos a ver o vamos a identificar que en esto de los sofistas, esto de la controversia va a ser algo bastante, bastante recurrente. Y ahora ya vemos por qué. Porque precisamente era el modelo de resolución de conflictos para, bueno, que se tenía, ¿no? En esta estructura organizacional. Se plantea el conflicto, se genera polémica y al generarse esta polémica, todos abordan o contribuyen a su resolución, ¿vale? Entonces vamos a ver que ese es un rasgo muy común, ¿no? Que incluso en las obras literarias de esta época y también posteriores van a estar presentes de alguna manera o lo vamos a detectar en el desarrollo de las tramas, de la trama de las historias, ¿no? Y como les decía, esto de que no era tan popular o que no hacía referencia concreta a toda la población, lo vemos aquí en este gráfico que nos muestra la organización social que se tenía en Atenas. Y vamos a ver que solamente el 30% de la población eran considerados ciudadanos. Los ciudadanos eran los varones atenienses, hijos o miembros de familias atenienses, mayores de 30 años, no, era 18 años, perdón, 18 años y a los 30 años ya podían participar en la política. Eran mayores de 18 años, varones o género masculino, quienes participaban de la asamblea. Tenemos otro 50% formado por esclavos, que eran los esclavos de guerra,
la población capturada en la guerra. Y tenemos otro grupo llamados los extranjeros o metecos, quienes no eran ni ciudadanos, pero tampoco tenían la condición de esclavos de guerra. O sea, no habían sido capturados, eran libertos, pero residían dentro de la ciudad. Entonces, a ver aquí un poco de esta cuestión de clases sociales que también se encuentra vigente o se encuentra eh, presente en el fragmento de la obra que vamos a analizar, ¿no? Y vamos a ver que en esta supremacía, por un lado de Esparta y por el otro lado de Atenas, vamos a ver que va a haber una lucha eh, por, por la hegemonía del resto de las ciudades-estado. Que si bien no vamos a ver una verdadera unidad política hasta la conquista de Filipo II, rey de Macedonia y padre de Alejandro Magno, no va a haber una unidad real dentro de las polis griegas, sino que vamos a ver que en determinados periodos históricos o momentos históricos muy concretos, va a haber una hegemonía tanto de un bando como de otro. Por un lado tenemos a los atenienses y sus aliados que se hacían llamar la Liga de los Delfos, y por el otro lado tenemos la Liga del Peloponeso que era liderada por los espartanos. Entonces, vamos a ver que habrá ocasiones en que se alternen esta supremacía y para este periodo momento histórico que estamos abordando, va a ser Atenas quien lleva la batuta. Entonces vamos a ver por qué dentro de las obras clásicas de este momento, la presencia de lo ateniense, algo así como el Atenas Way, es lo que predomina, ¿no? La preponderancia va a ser el modo de hacer las cosas de griego, pero idealizando el modo o el modelo ateniense por sobre las demás polis y por sobre estas dos ligas que se disputaban la hegemonía de los pueblos o de las polis griegas. Y aquí tenemos los, en un mapa, en esta imagen, quienes formaban parte de, de ambas ligas. Y de color durazno, vamos a ver que eran los pueblos costeros que bordeaban el mar Egeo, los que eran o formaban parte de la liga ateniense. Y por el otro lado, del lado del mar Jónico, vamos a ver que van a ser principalmente aliados de Esparta. Y mencionaba hace un momento el reino de Macedonia. Macedonia sí mantuvo una estructura de reino tal cual como lo conocemos, reino hereditario, por cierto, por ejemplo, en Esparta, perdón, el gobierno del rey no era hereditario, sino que se formó o se conformaba a partir del líder militar más importante, más influyente, o era seleccionado por los líderes militares más importantes o más influyentes. Pero Macedonia no, Macedonia sí va a ser una monarquía con las características que se le atribuyen a las monarquías y van a estar en alianza. Y vamos a ver que sobre todo las partes interiores o que ellos consideraban las partes rurales son las que no estaban
aliados a ninguno de estos dos bandos. Seguimos en el siglo V, en el año 429, y vamos a ver que para el año 404 se va a dar la derrota de Atenas y posteriormente al año siguiente se va a restaurar la democracia. Tenemos aquí una línea del tiempo bastante borrosa, espero que sea más visible en el PDF. El PDF lo van a encontrar ustedes en la caja de herramientas. Y bueno, nos mencionan desde los cambios sociales del siglo IV antes de Cristo, cuarto y quinto, las guerras médicas, el surgimiento de la democracia en Atenas, el imperialismo ateniense y las guerras del Peloponeso. Ahora, hasta aquí el contexto de la Grecia de este periodo, ¿no? Que básicamente también sería el contexto del surgimiento de la Grecia magna, o de la Grecia tal como la conocemos, ¿no? O como se ha forjado más bien en el colectivo cultural, y que representa, o que es el momento en el que se sientan las bases que se han tomado como los cimientos de la civilización occidental, ¿vale? Y aquí vamos a ver eh, que en este preciso momento, o en este periodo, sí, periodo sería lo correcto, vamos a ver que eh, va a haber una revolución intelectual o académica. En la época, llamémosla mitológica o de leyenda de la Grecia, pues tenemos un sistema todavía tribal, que habla sobre la fundación o los cimientos de Grecia, el surgimiento de las polis, ¿no? Cómo pasan de los primeros asentamientos, primeras formas de organización, hasta construirse efectivamente en ciudades con su propia defensa, su propio gobierno, sus propias instituciones y sobre todo sus propios templos. Y vamos a ver que en cada región de Grecia va a surgir, van a surgir sus templos, pero las deidades van a ser deidades locales. Cada pueblo, cada comunidad va a tener su patronazgo de divinidades o de deidades. Y este va a ser el motor impulsor del expansionismo de algunas de estas ciudades. Vamos a ver que una de estas figuras más importantes en Grecia va a ser la figura de Atenea, que Atenea va a ser, irónicamente, al mismo tiempo la diosa de la democracia, pero también va a ser una diosa guerrera. Entonces vamos a ver que va a representar los ideales que se imponen sobre el, el idealismo, llamémosle patriótico o ateniense, que los va a impulsar obviamente hacia el dominio o el sometimiento de las polis que se encuentran, o de los territorios anexos a Atenas. Y es precisamente los sofistas, va a ser un grupo de pensadores, de ciudadanos, que dentro de este contexto que estaban acostumbrados a polemizar, a discutir, etcétera, etcétera, en el que se va a dar el surgimiento de un grupo de, llamémosles académicos, o formadores o sostenedores de la cultura grecia, que va a estar inconforme con esa, este, con esa forma de organización. Van a cuestionar a esta figura de pueblos sometidos o pueblos creyentes de ciertos dioses, y entonces eso se empiezan a cuestionar. Vamos a verlo sobre todo en los textos de Sócrates, perdón, de Platón, que cómo se cuestionan el papel de los dioses en todo eso, ¿no? ¿Cómo es posible que tal dios rija la medicina, que tal dios rija la democracia, etcétera, etcétera? Y entonces ellos empiezan a cuestionarse. Por ahí en alguna,
ocasión me tocó ver un meme que decía que tienen en común los niños menores de 4 años, los sofistas y las personas a quienes los acababan de romper en una relación, ¿no? Y lo que tienen en común es el preguntarse el por qué. Entonces, esta escuela o este grupo de filósofos o académicos van a tener esa marcada distinción. Están acostumbrados a discutir, ya aquí ya no vamos a hablar de asuntos públicos, sino vamos a hablar de asuntos intelectuales, y entonces este grupo se va a distinguir por tener esta metodología de preguntarse el porqué de las cosas con el fin de llegar a las causas últimas de cuestiones de política, de religión, de lingüística, de cultura, de arte, de estética, de guerra, de moral. Y entonces vamos a ver que es precisamente en este momento histórico que surge lo que en Occidente consideramos como filosofía. ¿Vale? Entonces, dentro de lo que ustedes van a indagar o van a investigar, dentro, perdón, van a indagar o van a identificar dentro de la obra de las nubes de Aristófanes, van a ver que va a estar impregnado o que las discusiones, los diálogos huelen a esto. Vamos a cuestionar la lucha de clases, vamos a cuestionar el papel del mismo filósofo, el papel del burgués o del rico. Vamos a cuestionar el papel del ocio, de los problemas sociales, de la situación, llamémosla bancaria o de los prestamistas, ¿no? Y es precisamente que Las nubes de Aristófanes va a ser una obra didáctica que nos va a poner, no, más bien va a resultar ser un ejemplo dentro de todo este contexto, ¿vale? Y bueno, yo creo que hasta aquí la dejamos, ya pasaron más de los 17 minutos que nos hacían falta, y espero de verdad que esta generalidad o esta breve descripción del contexto de lo que conocemos históricamente, tanto en literatura como en historia, se le domina la Grecia clásica, pues pueda ustedes representar por lo menos una pequeña guía o una orientación para comprender un poco mejor por qué se habla de lo que se habla en los diálogos de Las nubes de Aristófanes, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Antes de retomar o de preguntar las dudas de los que nos vieron desde el en vivo de YouTube, entré al mensajero a indagar un poco sobre si había surgido alguna duda de último momento, ¿no? Porque luego pasa que estamos en plena transmisión y en vez de mandar la pregunta por en vez de mandarla por el chat, me las hacen llegar por el mensajero. Y estaba viendo que me está diciendo una compañera que no le di acceso, pero me escribió a mediodía. Y por aquí, a ver, déjenme ver esta otra. Ok, una dice que no le di acceso, pero este mensaje me lo hizo llegar a las 2, casi las 3 de la tarde. Y hay otro a mediodía diciendo que no ha iniciado la sesión. Compañeros, compañeras, a ver, déjenme ver. Por favor, estén al pendientes de las publicaciones que se realizan en los foros de aprendizaje,
por favor, porque en estas semanas, bueno, publiqué la invitación el día lunes, el día de ayer mandé un recordatorio para que no se les olvidara la sesión de hoy y volví a mencionar la, volví a mencionar la, el horario en el que se va a llevar a cabo, se llevan a llevar a cabo estas sesiones. este, a qué hora van a ser estas sesiones. Y el día de hoy, la sesión era a las 20 horas, ahí dice en el mensaje, y la sesión de el día viernes va a ser a mediodía, ¿vale? Retomo esto porque yo, de verdad, miren compañeros, si yo les pregunto o yo les les comento esto o les pido, ¿no? Les pido también que me hagan mandar sus dudas o que me manden las preguntas al mensajero. Me refiero a preguntas de dudas, compañeros, dudas para el desarrollo de de esta actividad. ¿Por qué? Porque, miren, siendo honestos, nada más 3 personas contestaron el formulario, ¿ok? Entonces, por eso mismo yo pido que por favor, me comenten o me mencionen sus dudas. Para eso es incentivo las preguntas, ¿vale? Para los horarios, por favor, por favor, por favor, chéquense. Hay un foro exclusivo en el cual se publican estas sesiones y las invitaciones de estas sesiones, ¿vale? Por favor, chéquenlas. Muchísimas gracias y nos vemos el día viernes.